Buenas tardes a todos. Entonces, pues, como estaba comentando Yuri, nuestro tema inicial de hoy es sobre los acuerdos ganar-ganar, que es pues el título que se colocó, que es un poco sobre acuerdos contractuales, acuerdos pues que parten un poco desde la medida de la anticipación, pues previendo diferentes tipos de conflictos o pues incumplimientos en algunos acuerdos o contratos. Entonces, principalmente estos acuerdos contractuales pues se dan en el marco de las relaciones entre personas, orientadas a dar pues unos instrumentos como el pacto arbitral, la cláusula compromisoria, cláusula penal o las arras, que cumplen como un papel esencial para el fortalecimiento de la confianza entre las partes, para pues establecer ese vínculo de compromiso y en caso tal no se dé ese compromiso, pues un tipo de consecuencia o de diferentes formas de actuar para poder llevar a buen término ese acuerdo contractual. Entonces, principalmente es una de las características a más a tener en cuenta a la hora de contratar, a la hora de pues realizar ciertos servicios para diferentes proveedores o para comprar cierto tipo de servicios, pues todo esto se deriva principalmente de anticipar un poco los diferentes conflictos o las diferentes circunstancias en las cuales un contrato pueda ir mal o pueda tener unas consecuencias negativas en relación a todo lo que viene siendo la relación de prestación entre las dos personas, entre las dos partes. Para ello, pues, y para tener un poco de fortaleza en la seguridad jurídica, pues se facilitan unos cumplimientos previos en los cuales se da el beneficio mutuo. Una persona de si tú me fallas, si tú no cumples tu parte del contrato, pues habrán unas consecuencias o habrán unas imposiciones para que esto pues no cause tanta afectación a la parte afectada, pues lo primero a tratar en este marco temático es sobre los métodos alternativos de solución de conflicto. Hoy les traigo tres que son los principales. Estos son primeramente la conciliación en derecho, la cual según la ley 2220 del 2022, en su artículo tercero menciona que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflicto a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Este tercero neutral se le llama el conciliador, el cual pues va a colaborar de forma pues activa, dando consejos, dando pues diferentes tipos de información para que tanto la parte afectada como la parte pues que realizó la afectación o pues en esta controversia se puedan llegar a puntos en común, pero este no tiene un calificativo pues de juez o de persona que toma decisiones, sino que es un intermediador. La conciliación se trata principalmente de conversaciones entre las dos partes para llegar a un acuerdo, con este conciliador mediando entre los dos para que pues puedan llegar a un punto en donde, aunque no sea el punto de satisfacción de una sola parte, sino más bien un equilibrio en donde las dos puedan estar pues a conformidad. Con ello, pues se deriva que esta conciliación, de hecho, a veces es un requisito de procedibilidad para poder activar el órgano judicial, para poder ir a los juzgados, para poder llevar esto a unas instancias con jueces, pues principalmente a veces se requiere llegar a la conciliación. Si en caso tal la conciliación no resulta productiva, no se da un acta conciliatoria, pues se pide una constancia de que en este caso sí hubo una conversación, pero no hubo un acuerdo, y pues se pasa directamente ya a vía judicial. En caso tal no haya, pues ahora sí, un arbitraje. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflicto, justo como la conciliación, que las partes difieren su conflicto no mediante vía judicial, sino mediante unos árbitros que dan esa solución a la controversia. Funciona más bien como una definición de los conflictos mediante los árbitros. Estos árbitros hacen las funciones
pues de un juez o de un jurado. Estos analizan el caso, lo desarrollan mediante más que todo un tipo de justicia privada, por así decirlo, en el cual este organismo desarrolla pues el caso, le hace su debido estudio y dan un laudo arbitral. Ese laudo arbitral se llama de esa manera, pues tiene los mismos efectos con la sentencia. Allí se da un resuelve en donde se dan pues, los resultados, las consecuencias de ese laudo y con ello pues se dirime el conflicto. Es como si hubiese una sentencia de un juez y tiene los mismos efectos. Ya con ese laudo arbitral emitido, las partes acordadas previamente ya no podrían ir a la jurisdicción ordinaria. Bueno, la tercera herramienta es la amigable composición. Esta es un mecanismo alternativo, además, que sirve para que estas dos partes deleguen a un tercero la decisión en la cual pues, se dirimirá el conflicto. Este tercero se le llama amigable componedor. Entonces, esta persona tiene la capacidad de tener pues en sus manos la decisión para poder dirimir el conflicto contractual que se derive de ello y que en dado caso pues se encuentre esa respuesta, emite su concepto para esa controversia contractual y ese concepto tiene una fuerza vinculante. Las partes tendrían que cumplir lo que menciona el amigable componedor para poder dirimir el conflicto. Entonces, en este acuerdo, lo que hacen las partes es, al no poder ponerse de acuerdo, lo que dicen es, bueno, vamos a delegar nuestra decisión de cómo vamos a solucionar el conflicto a un tercero, a este amigable componedor. No es necesario que éste tenga unas facultades específicas, no necesita ser abogado, no necesita pues tener algún tipo de característica especial, simplemente es un tercero que pues debe tener la mayoría de edad, claramente, debe ser capaz y que específicamente puede tener algunos conocimientos específicos en el negocio para poder llegar a una decisión pues informada de la cual pues se pueden dirimir los conflictos de manera satisfactoria para las dos personas o las dos partes que hacen que integran una relación contractual. Estas tres son básicamente los tres métodos principales para poder dirimir conflictos de manera alternativa, para poder llegar a acuerdos beneficiarios para las dos partes y no poder escalarlo a un conflicto judicial. Esto con el fin de no pues sobresaturar la rama judicial y tampoco pues tener una relación conflictiva o contenciosa, como se le llama, sino pues de otra manera pues diferente, poder llegar a esos acuerdos en donde las dos partes tengan un beneficio, las dos partes puedan quedar satisfechas con los resultados de este proceso. Y en caso tal haya un incumplimiento, pues se pueda dirimir de mejor manera. Ahora bien, ¿cómo se realiza estos acuerdos previos? Y para ello voy a hacer uso un poquito de estas dos herramientas que se encuentran justamente en la ley 22, en la ley 1563 del 2012. En esto está el tema del pacto arbitral y la cláusula compromisoria. El pacto arbitral principalmente es ese acuerdo entre las partes de dirimir sus conflictos mediante un tribunal de arbitramiento o un árbitro. Entonces, allí ellos dos, las dos partes, acuerdan en caso tal de generarse un conflicto o si el conflicto ya se generó, pues ellos dos dicen, bueno, listo, vamos a dirimir nuestro conflicto mediante un tribunal de arbitramiento. En esto, pues en los tiempos contractuales en donde se genera ese acuerdo, ya tendrá un nombre tanto de compromiso o de cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria se acuerda antes de que llegue a surgir un conflicto y entonces es una forma de acordar que si llega a suceder alguno, previendo algún tipo de situación diferente, pues que pueda afectar al correcto desarrollo de las actividades contractuales,
las personas, los partes, irán directamente a un tribunal de arbitramiento para dirimir esos conflictos. Se acuerda previo, se acuerda antes de que suceda y al suceder eso se le llama una cláusula compromisoria porque está directamente en el contrato y es un acuerdo que se realiza antes del conflicto. Pero en caso tal, el conflicto suceda y no hay una cláusula, las partes igualmente pueden acordar, pues pasar por todo el proceso de arbitramiento mediante un compromiso que se realiza posterior al suceso que ocasionó pues el conflicto para poder dirimir esos problemas mediante el tribunal de arbitramiento. Entonces están esas dos posibilidades, una anterior al suceso y una posterior. Es recomendable, pues, realizar esa cláusula compromisoria. Recomendable también hacerla por escrito para, pues, que los ánimos de las personas estén en un tema neutro. Ya cuando los problemas surgen, el ánimo de las diferentes partes puede cambiar, puede estar en un diferente tono para que, pues, ese tipo de conflictos, pues, a veces ni siquiera pueden llegar a ese tipo de acuerdos. Por lo tanto, se recomienda realizar pues estas cláusulas compromisorias al momento de suscribir los contratos, para pues ya tener ese compromiso realizado y que pues en un futuro puedan defenderse o puedan acogerse a esa cláusula, pues la parte afectada. Bueno, ahora vamos a un ejemplo un poco de la cláusula compromisoria. Entonces, en este ejemplo está que las partes, por ejemplo, han acordado que toda controversia diferente o diferida de la relación contractual, su ejecución, su terminación, su liquidación, pues se resolverán mediante un tribunal de arbitramiento, presentando la solicitud en el centro de conciliación y arbitraje, pues en este caso, pues hay que utilizar las cámaras de comercio tienen una sección donde donde se realiza este tipo de actuaciones. Entonces, la Cámara de Comercio del lugar en donde pues se hace la contratación, en donde las partes tienen esa relación, o si tienen diferentes domicilios, pues eso se acordará. Entonces, aquí están en los diferentes apartados o índices cómo se debe realizar. Pues aquí dice que serán elegidos de común acuerdo en las partes de la lista para tal efecto que lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara. A falta de dicho acuerdo, las partes delegan expresamente al director del centro de designación conforme a su reglamento. Dice que el tribunal estará integrado por uno o tres árbitros, será de tres si la cuantía de pretensiones supera los 1.000 salarios mínimos, o en demás casos, pues solo será de uno. La organización interna del tribunal se sujetará a los reglamentos previstos para el efecto de los centros de conciliación, pues el tribunal funcionará en el centro de conciliación de arbitraje de la Cámara de Comercio, pues del lugar. El término para fallar son de 6 meses y el fallo será en derecho. Lo último, pues, de que el fallo sea en derecho es algo, pues, legalmente ya aceptado, pero no está de más colocarlo en la cláusula. Ahora, teniendo en cuenta también eh, que hay otras maneras de acordar o prever un conflicto, también me gustaría traer a colación, primero, lo que viene siendo la cláusula penal y las cláusulas que abarcan lo que vienen siendo las arras. Para las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse, pues en la charla anterior, las arras se explicaron que eran sobre un tipo de cuantía, un tipo de monto en dinero, los cuales pues para realizar el acuerdo, para confirmar pues la suscripción de un contrato, la persona que se compromete en el contrato, pues se entrega un dinero y dependiendo de si la persona que se comprometió o el con quien hizo el compromiso, pues falla, tiene diferentes, pues, resultados o diferentes consecuencias. Por ejemplo, si quien se compromete, o sea, quien da las arras, se retracta del contrato, pues esta persona va a perder ese monto, pues, en dinero que entregó. Pero en caso tal es la otra persona
con quien se hizo el compromiso pasa a retractarse, pues este debe devolver ese monto y por el doble. O sea, en este ejemplo se menciona que son 2 millones lo de las arras, pero la parte que se comprometió, pues ahora tiene que devolver 4. En caso tal, el que hizo el compromiso lo que haría es simplemente perderá sus 2 millones. Ahora, hablando acerca de la cláusula penal, pues se habla sobre un tipo de consecuencia, de indemnización que va aparte de cualquier otro tipo de perjuicios que se relacionan, simplemente es una indemnización que está contractualmente estipulada. Entonces, en caso tal haya un incumplimiento total o parcial de la obligación, pues esto será una consecuencia. La consecuencia de la cláusula penal normalmente se hace con un porcentaje, como se menciona en el ejemplo, en este caso el 10%. Entonces, por ejemplo, si un contrato es de 20 millones de pesos, ya sea una compra-venta, un contrato de prestación de servicios, un contrato de transporte, aquí se menciona que en caso tal de haber un incumplimiento total o parcial, la parte que realice pues en el que recae el incumplimiento tendrá que pagar pues esta indemnización, que en este caso es el del 10% por 2 millones de pesos, en un ejemplo de 20 millones en total del contrato. Pero también pueden ser unas cláusulas penales un poco más rígidas, pueden colocar el porcentaje que ustedes consideren como justo en esta relación, dependiendo las consecuencias que se deriven. Y pues pueden ser del 20, del 30% o también puede ser menos del 5%. Ya es una estipulación que debe ir acordada entre las dos partes que consideren pues la consecuencia o la repercusión como puede ser más justamente recompensada en caso tal. Con estas dos cláusulas lo que se busca un poco es la seriedad o el compromiso para no faltar a lo que viene siendo la palabra o el compromiso generado por el acuerdo contractual. Por lo tanto, no es necesario pues tener en cuenta unas instancias superiores o diferentes, sino que para poder generar esos acuerdos beneficiosos entre las dos partes y que el que incumple pues se comprometa de cierta manera a resarcir ese daño, pues existen otro tipo de cláusulas que se pueden tener en cuenta, como son estas dos. Igualmente, estas cláusulas no exigen a las personas de responsabilidad, son una consecuencia de la falta y el incumplimiento, pero realmente existen, pues se pueden acudir a los otros mecanismos que les comenté anteriormente. Y además, también estas no serán cumplidas en caso tal ese incumplimiento se haya derivado por algunas cosas por algunos eventos que eximan de la responsabilidad, algo que pues pasará a evaluarse en las diferentes instancias que comenté previamente. En una conciliación se puede mencionar eso, en un laudo arbitral o si pasan en instancias judiciales también. Todo eso pues se pasa a hacer ese tipo de evaluación si en caso tal la persona por fuerza mayor no pudo cumplir o por un caso fortuito o por diferentes circunstancias que se derivan de, pues, el correcto desarrollo del objeto contractual. Entonces, en caso tal esta persona pues, pueda aprobarlo, también hay otras consecuencias muy diferentes. Pero la idea principal de estos acuerdos, de estas cláusulas, es que las personas se sientan seguras a la hora de entrar en un acuerdo contractual y que de esta manera puedan estar en el transcurso de la ejecución teniendo en cuenta que realmente hay algo que los soporta o que los puede pues mantener de manera adecuada en toda esa ejecución. Entonces, sí pueden ser ya sean cláusulas penales o las arras o también el tema de los diferentes métodos alternativos de solución de conflicto. Todo se recomienda dejarlo por escrito, porque en este caso la palabra escrita es mucho más fácil pues de sustentar y de corroborar. Igualmente, para entrar a la vía judicial ya
al menos en muchos de los casos o la mayoría, en temas civiles o comerciales, es necesario pasar primero por conciliación. Así que tenganlo en cuenta. La conciliación es un mecanismo alternativo, pero también esencial a la hora de desarrollarlo. Y es necesario pues saber, escuchar a la otra parte, saber nosotros a qué estamos dispuestos en caso tal la relación vaya de una manera pues no prevista, qué estamos dispuestos nosotros a perder para también ganar. Entonces, pues es esto la pues, información que tenía el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algo por el estilo, pues aquí estoy para colaborar.